Good morning, guys. I hope you're doing very good. I am good, but I am missing you a lot. I hope to see you soon, and I hope that you're staying at home, that you're following all indications, all the necessary indications to be safe. So we have this new topic. We're going to start the class. Tenemos un nuevo tema que es las historietas, el tema que nos faltaba estudiar. Comenzamos. Principalmente debemos saber qué es una historieta. La historieta, que también es llamada cómic, y ahí pueden tener una mejor idea de lo que es historieta y cómic, es exactamente lo mismo. Es una secuencia, es una historia contada en secuencia de imágenes con pequeños diálogos. ¿Qué quiere decir secuencia? Que hay una imagen al lado de la otra y cada una va representando una escena de la historia. El cómic o historieta nació o se desarrolló en el siglo XIX, cuando comenzaron a haber cambios en la imprenta y comenzaron a usarse ilustraciones en el periódico y todo eso, y comienza a desarrollarse lo que hoy se conoce como historieta o cómic. El cómic debe seguir ciertas características. Primero, pertenece al género narrativo, porque narra o relata una historia. Eso es lo que lo hace a través de imágenes y pequeños diálogos, pero es la narración de una historia. Hay un personaje central, que quiere decir que pueden haber muchos personajes, pero siempre la historia se va a desarrollar alrededor de un personaje central, principal. Como es una historia, debe haber una sensación de movimiento, y eso lo representan a través del dibujo y de líneas que dan la impresión del movimiento del personaje, y eso le da un poco más de realismo a la historia. De igual forma, el desarrollo en el tiempo. Como es una historia, tiene que haber un paso del tiempo y eso se representa a través de cada viñeta. Igual en un momento observaremos ejemplos. El cómic o la historieta es de carácter informativo, educativo o simplemente de entretenimiento. Puede darnos una información, puede ayudarnos a desarrollar un tema pedagógico o simplemente puede ser usado para entretenimiento, que de hecho el cómic se caracteriza mucho por este aspecto porque usa mucho el humor. También tenemos que habla de una problemática social, es decir, que en ocasiones se puede usar el cómic para desarrollar, hablar o explicar una problemática social. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se va desarrollando cada escena a través de cada viñeta y que hay movimientos o hay líneas, hay dibujos que pueden expresar un movimiento. También el cambio en el gesto, todo eso puede ayudar. El uso de este tipo de sonidos, igual todo eso se va a explicar en un momento. Aquí en este dibujo pueden observar el uso de esa línea para simular el movimiento de que está sacando la espada. De esa manera se habla del movimiento en el cómic. Seguimos. El cómic, así como las características ya nombradas, también debe tener ciertos elementos. Y esos elementos son los que lo hacen ser un cómic o lo hacen ser una historieta. Primero están las viñetas. Las viñetas son cada uno de los rectángulos o cuadros o la forma que sea que vayan a utilizar, normalmente son rectángulos o cuadros, y cada uno de ellos representa una escena de la historia. Por lo tanto, uno no puede saltarse ninguna viñeta porque cada una tiene su importancia, porque cada uno es una escena, y saltarla sería perder el sentido de la historia. Está el dibujo. Como es una historia narrada a través de dibujos, hay que ser muy cuidadoso con la manera de cambiar gestos, usar líneas, como decía lo del
movimiento y todo eso, aquí pueden ver cómo hay diferentes expresiones y eso se hace a través del cambio de dibujo. El globo, también llamado bocadillo, es lo que se utiliza para indicar los diálogos, pero hay diferentes tipos de globo. O sea, del diálogo común y corriente, un globo que puede ser rectangular, cuadrado, ovalado, circular, de cualquier forma, pero que tiene una línea continua, no interrumpida, y tiene ese pequeño apéndice o rabito que se utiliza para señalar a quién dice el diálogo. Como pueden ver en el de acá arriba, el de Garfield, está el globo y está el apéndice señalando a quién está diciendo el diálogo en ese momento. Pero hay otros tipos de globo o de bocadillos. El de pensamiento puede ser un círculo, puede ser un rectángulo, puede ser como en este caso una nubecita y tiene ese tipo de apéndice, que no es como el que habíamos mirado antes, sino que son como círculos, como también pueden observar arriba en el de Garfield. Cuando se usa ese tipo de globo quiere decir que es pensamiento, lo que el personaje está pensando. Si hay ese tipo de globo, como una pequeña explosión, y también con su apéndice, significa que se está hablando en voz alta, el personaje está gritando, está expresando algo en voz alta. Y cuando es un globo, que puede ser rectangular, cuadrado, circular, pero que su línea es interrumpida, quiere decir que el personaje está diciendo algo en voz baja, está susurrando. En el cómic es súper común el uso de la onomatopeya. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido. Aquí tienen algunos ejemplos, por ejemplo, una explosión, un crujido, una duda. Y eso se añade para darle ese efecto de sonoridad a la escena. Los textos de apoyo, o mejor llamados cartelera, es la intervención del narrador en la historia. Como normalmente tendrán la imagen y los diálogos en algún momento, el narrador también va a intervenir para dar alguna aclaración o para dar un mejor contexto y se entienda mejor la historia. Eso se hace con un rectángulo que puede estar arriba, abajo o en cualquiera de los extremos, con el pequeño texto, algo sumamente corto y resumido de cómo interviene el narrador. Además de lo dicho anteriormente sobre el movimiento, el personaje central, el desarrollo en el tiempo, hay que tomar muy en cuenta cada uno de estos elementos. El uso de las viñetas, la importancia del dibujo, los diferentes tipos de globo o bocadillos, el uso de onomatopeyas y los textos de apoyo o cartelera. Observen acá algunos ejemplos. Aquí hay un diálogo, hay globitos, pero en este caso un diálogo común y corriente, y en este caso es de pensamiento por el tipo de globo que es. Observan la expresión, la importancia del dibujo, la expresión nos hace saber si está feliz, si está molesto, si está triste. Aquí observan otro tipo de cómic, hay varias viñetas, cada una como dije representa una escena y hacen uso de la onomatopeya. Boing, aquí está Sue. Y también, aunque no utilizan el globo de grito, también se puede representar que están levantando el tono de voz porque la letra está más grande y en negrillas, con signos de exclamación. Otro ejemplo acá del dibujo de cómo pueden realizar a veces como un acercamiento. Aquí está la escena de lejos, acá está más cerca, eso también lo pueden realizar en el cómic, depende de lo que quieran resaltar. Más ejemplos. Aquí tienen un diálogo donde el globo es un globo común y corriente de diálogo normal, aquí de diálogo de que está levantando la voz y aquí de que está pensando. También tienen uso de diferentes onomatopeyas porque eso le da
una mejor comprensión, por ejemplo, si es una explosión o si es algo que se rompe o un vidrio que se rompe, lo pueden representar mejor por la onomatopeya. Y como pueden observar aquí, tampoco es obligatorio que siempre sean rectángulos o cuadrados. Depende de cómo sea su tipo de historia, pueden jugar con las formas de las viñetas. Aquí hay otro ejemplo donde hay una aclaratoria o un comentario del narrador a través de la cartelera, que es ese texto que va a estar añadido allí. Los vikingos se vieron rodeados por sus enemigos. Y luego está el diálogo. En este caso, la expresión que fue dibujada en el personaje, en este caso Mafalda, que es un gran clásico de las historietas, no está usando este tipo de globo, de grito, de levantar la voz, pero se entiende por la expresión y porque la letra está más grande y en negrillas que está levantando la voz. Son personajes clásicos de los cómics, hay muchos más, pero esos son como principales. Atención a la actividad enviada por Edmodo. Muchas gracias, cuídense mucho, los quiero mucho. Bye.